compartir la pantalla para poderles compartir mi presentación. Estoy en ese proceso en este instante. Lo primero que les debo decir es que la relación entre comunicación y política parte de un punto, y es la comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad y de la política, estamos hablando de construir en colectivo. A menudo tendemos a pensar que la construcción en colectivo es secundaria y que de lo que se trata es de transmitir o de posicionar un mensaje. Y sin embargo, la comunicación hoy se trata más de generar las conversaciones adecuadas, de generar los diálogos pertinentes. Y esto es especialmente cierto cuando estamos hablando de jóvenes, de personas que crecieron con la intuición de compartir su pensamiento a través de las redes sociales en muchas regiones del país, de personas que en otras regiones del país de pronto no tienen ese acceso a redes sociales que desearíamos y sin embargo han experimentado esta época de diálogos acelerados, de diálogos dinámicos que hacen posible un intercambio de saberes que va mucho más allá de transmitir lo que pensamos. Esta presentación que vamos a hacer es posible gracias a conocimientos de elocuente MCAS, de sentido de C, de Laura Marcela Cardona, una gran investigadora en temas de lingüística que se ha aproximado a las narrativas transmedia. Hoy no nos acompaña, sin embargo, todos sus saberes están presentes en esta presentación. Y en nombre mío propio, Raúl Fernando Díaz Ochoa, como les decían, soy comunicador y he venido desempeñándome en asesoría de comunicación política ya desde hace varios años. Lo que expresamos en esta presentación, también hay que ponerlo sobre la mesa, es responsabilidad exclusiva de las personas, de Raúl, de Laura, de Elocuente, mi sentido ese, y agradecemos al partido y al Instituto Demócrata por abrirnos esta puerta y permitirnos hablar con ustedes de algo tan apasionante. Lo primero que hay que decir es que hablar de liderazgos juveniles y narrativas transmedia es meternos en un terreno que se está construyendo. De esto se está hablando en los foros de Internet. De esto se está hablando en los eventos de comunicación. Es decir, es un conocimiento que está vivo, que está calientico, está lejos de ser una ciencia terminada, una ciencia donde todo esté escrito. Al contrario, se está desarrollando conocimiento a diario y se está desarrollando desde la práctica. Lo que les voy a compartir ahora es lo que Laura y yo hemos podido ver alrededor de la comunicación hoy y cómo ustedes en esas campañas a los consejos municipales de juventud pueden sacarle provecho para co-construir relatos con sus electores y sus electoras, con estos jóvenes como ustedes que tienen muchas expectativas del país. Lo primero que les debo decir entonces es que estos liderazgos juveniles en construcción nos implican pensar cómo se construye un personaje público. Porque claro, cuando ya hablamos de candidatos o candidatas que tienen muchísimos años de experiencia, que tienen muchísima cancha, esto puede resultar más intuitivo. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de jóvenes como ustedes? De jóvenes que están iniciando su vida pública. Yo les voy a poner sobre la mesa algunos conceptos y algunas miradas que nos van a resultar, además de útiles, divertidas y sobre todo muy intuitivas para aplicar en esas campañas que ustedes están haciendo y que además son campañas que construyen los liderazgos del futuro. Lo primero es hablar de estratégica y creatividad. Y ustedes razonablemente se preguntarán, bueno, ¿qué es eso que Raúl viene a hablar aquí de estratégica? ¿Qué concepto más raro? Bueno, ese concepto realmente no es mío, ni de Laura, ni del Instituto Demócrata, ni del partido. Es un concepto que está vivo en los paneles, en los foros de Internet. Es un concepto que gira alrededor de cómo hacer estrategia teniendo en cuenta la ética. Y no es casualidad que al lado del concepto estratégica esté la palabra creatividad. Porque si bien nosotros y nosotras somos herederos de varios pensadores como Nicolás de Maquiavelo, Sun Tzu, Miyamoto Musashi, que nos hablaban de la estrategia. Recuerden que Sun Tzu, por ejemplo, en El arte de la guerra decía que la estrategia era el arte del engaño. O por lo menos así nos lo contaron los traductores y traductoras. Es lo que se nos quedó en la mente, que la estrategia era el arte del engaño. Nos separan milenios y nos separan muchos kilómetros de la China en que fue construido este planteamiento de lo que decía Sun Tzu. Y sin embargo, yo sí les puedo decir que hoy esto está completamente revaluado. Hoy tenemos el deber de pensar en una estrategia con ética, donde pensar en el arte del engaño ya no tiene lugar. De pronto, cuando estamos hablando de fútbol
Uno puede decir, ah, sí, es que Messi o Cristiano Ronaldo o nuestro gran jugador Luis Díaz o Borja, nuestro gran delantero de la selección Colombia, engañaron al rival y lograron hacer un golazo. Y pues no está este conflicto ético de la palabra engaño. Sin embargo, cuando estamos hablando de política, pensar en engañar a la contraparte o pensar en engañar a los votantes o a las votantes es inaceptable, no tiene lugar, no debería tenerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? La palabra que nosotros encontramos es sorpresa. No engaño, sino sorpresa. ¿Y cómo se logra esa sorpresa? A través de la creatividad. Yo aquí les hago un llamado. Ustedes tienen amigos y amigas politólogos, economistas, tienen personas que saben de política pública, tienen personas que saben de presupuestos, pero también tienen cineastas, también tienen pintores, también conocen diseñadores y diseñadoras gráficas que tienen la capacidad de sorprender desde un componente que es el artístico. Y mi primera invitación para que esta estratégica que necesita de la sorpresa y la creatividad sea posible, es cuando piensen en armar sus equipos de trabajo o en este momento que ya están armando sus equipos o que están trabajando sus equipos para estos consejos municipales de juventud en Cali, en Medellín, en la costa Caribe, en la costa Pacífica, en la Amazonía, en todo el país, piensen más allá del experto, la experta en economía y el experto y la experta en política. Hay muchos más saberes que tienen que ver con una campaña que los politólogos y politólogas y los economistas piensen entonces en la dirección de cine, piensen en el diseño. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nos ponemos en escena, más en esta época en que los entornos digitales se han puesto de moda, hace 2 años, ¿quién estaba pensando en hacer campaña a través de Internet? Bueno, afortunadamente nos encontramos en un momento de la pandemia en donde el pico ha bajado y es viable, es comprensible que incluso pensemos en algunos encuentros presenciales y sin embargo la pandemia sigue acechando y sin embargo todavía no es parte del pasado y las personas cambiamos. Nos empezamos a interesar más en estos entornos digitales. Mientras yo les estoy hablando, tengo un fondo que dice algo, que comunica algo, un mensaje de comunicación corporativa, un mensaje de equipo que está ya moviéndose atrás mientras yo estoy hablando con ustedes. Ese fondo comunica. El plano que estoy escogiendo comunica, los colores que tengo puestos en mi atuendo, mi mirada, todo está mandando un mensaje, tal cual lo definiría un director o una directora de cine, que definiría qué es lo que queremos proyectar en cada encuadre, qué es lo que necesitamos comunicar en cada. Sea lo que sea que decidamos hacer, yo sí les digo algo, tenemos que tener contenidos que sean fieles al mensaje, pero que sean variados. Porque la gente está muy aburrida, las personas estamos muy aburridas de ver lo mismo disfrazado de novedad. Necesitamos ser fieles al mensaje, pero apostar por cosas diferentes. Miren nomás lo que pasa hoy con las historias, ustedes jóvenes que me escuchan. Muchas personas que estamos entre los 30 y 40 años nos las pasamos haciendo publicaciones en Facebook, en Instagram, y pensamos que esas publicaciones son muy interesantes y yo veo que las personas de 18 a 22 años están más interesadas en las historias, más en las historias que en las publicaciones, que en las noticias, en Instagram y en Facebook y en otras redes. Pues bueno, necesitamos adaptar esos contenidos en redes sociales y por fuera de las redes sociales a esas nuevas realidades. Y esto también nos exige otra cosa muy importante y es consistencia en nuestra comunicación oral, sea en el componente verbal o no verbal. ¿A qué me refiero con el componente verbal? Con lo que digo, con las palabras. ¿Y a qué me refiero con componente no verbal? A lo que pongo en escena desde mi cuerpo y desde el uso de mi voz. Miren que con mi voz yo puedo comunicar cosas, miren que con una mano, miren que con el cuerpo, con la mirada puedo comunicar otras. Necesitamos esa consistencia en la comunicación verbal y no verbal. Estas nuevas candidaturas políticas, estas nuevas vocerías, tienen particularidades que vale la pena que analicemos y que le saquemos todo el provecho a este conocimiento, porque para eso es el conocimiento, para usarlo, para enseñar, pero también para aplicarlo en las campañas que estamos adelantando. Hoy hay muchas formas de ser joven. Tengan mucho cuidado cuando les digan es que los jóvenes una u otra cosa. Hay muchísimas formas de ser jóvenes, así como hay muchas formas de ser ciudadano en cualquier otra edad o ciudadana. Hay muchísimas formas de ser mujer, hay muchísimas formas de ser niño o niña o de ser persona de la tercera edad. Que es que los jóvenes son creativos, que bueno, no necesariamente todos los jóvenes son creativos, ojalá,
que es que los jóvenes son emprendedores. Bueno, ojalá todos los jóvenes fueran o fuéramos emprendedores. No todas esas generalizaciones que han tomado fuerza son ciertas, y entender los matices del público es lo que nos va a ayudar a construir estrategias de comunicación que de verdad conecten con nuestros distintos de público. Reconocer esa diversidad y esa diferencia. Planteo también aquí que importa ganar, pero que también importa tejer. Vamos a congresos, a encuentros de comunicación política y comunicación de todo tipo que nos dicen que ganar es lo único que importa. Y yo les digo a ustedes, si ustedes ganan y llegan a una posición en ese Consejo Municipal de Juventud, u otras personas llegan a otras instancias, al Congreso, llegan a los ministerios, llegan a las alcaldías, a las gobernaciones, ¿será que ganar es lo único que importa? Pues a la hora de la verdad, cuando una persona gana, cuando está aspirando a un puesto, a un lugar en el sector público por elección popular, empieza otro desafío, y es mantener la comunicación con sus electores, con sus electores. Es decir, que ganar es importante, pues por supuesto estamos en elecciones y tiene todo el sentido pensar en esos términos, pero también es importante garantizar que ese tejido se mantenga con el paso de los días. Hay otro concepto que es el de escucha activa y generativa. Y son muy valiosos además porque son conceptos que están calienticos. El de escucha generativa, por ejemplo, se ha utilizado mucho en últimos días. ¿Qué implica la escucha activa y la escucha generativa? Incorporar en mis palabras lo que está diciendo la gente. Eso es escucha activa. Y la escucha generativa, escuchar no solamente para contestar, sino escuchar para co-construir. ¿Cuántas veces, y no solamente hablo de las personas jóvenes que están en sus 18, en sus 20, también de personas adultas e incluso avanzadas en años, son personas que por una u otra razón tienen la particularidad de estar pensando solamente en escuchar para contestar y no escuchar para co-construir, no escuchar para generar nuevas ideas? Yo les invito a la escucha activa y generativa como herramientas fundamentales para generar nuevo conocimiento. Y finalmente, y esto puede sonar muy filosófico, pero muchas veces retomamos a un filósofo que se llama Habermas para decir que la democracia vive porque hay diálogo, porque hay jóvenes tomándose cafés en la calle, pronto tomándose algo más fuerte, una cerveza, una gaseosa, y están conversando y están construyendo el futuro político de un país. La política vive en las calles, vive en los cafés, vive en los diálogos cotidianos. Solamente en la medida que nos reconciliemos con esa mirada a la política, podremos conectarnos con una sociedad que está exigiendo diálogo, que está exigiendo conversaciones. Como les decía, esto se conecta íntimamente con el cuerpo, y algunos de los elementos más prácticos, más funcionalistas que les voy a brindar hoy, más allá de estas reflexiones, que ojo, son muy importantes. Pensar en la comunicación como conversación y no solo como transmisión es importante. Pensar en la estratégica con un componente estratégico pero ético es importante. Ahora bien, ¿dónde se ve reflejado eso? En el cuerpo, en la voz y en las palabras. Y la sabiduría popular tiene mucho que decir al respecto. A veces nos dicen que los ojos son el espejo del alma, y seguro ustedes que me están escuchando por allá en el barrio Cuba en Pereira, por allá en la Plaza de la Paz en Barranquilla, por allá en el barrio Popular 2 en Medellín, de pronto en Siloé en Cali, todas estas personas que nos están escuchando y que quieren integrar esta nueva generación de la política en Colombia a través de este valioso partido, saben que cuando alguien les está hablando, la conexión a través de los ojos es determinante. ¿Confiamos o no confiamos? ¿Decidimos creer o no creer cuando una persona nos está hablando a los ojos? En la presencialidad, pues está la conexión con el iris de la otra persona. Y en la virtualidad, la conexión con la cámara. ¿Qué tal que yo mientras les estoy hablando estuviera mirando hacia arriba, o estuviera mirando hacia el piso, o estuviera mirando hacia los lados, y ustedes nunca lograran conectarse con mi mirada? Pues seguramente se desconectarían totalmente. Usted, joven, que está aspirando al Consejo Municipal de Juventud, hombre, mujer, usted que está interesado o interesada en llevar el pensamiento, el sentir de su comunidad a nuevas instancias, tiene que saber que esa conexión visual es crucial. Esto en la virtualidad es mirar la cámara, pero en el encuentro directo implica saber cómo repartir la mirada con las personas que me están escuchando. De pronto tengo que mandar mi mirada a las personas que están a mi izquierda, mandar la mirada a las personas que están a mi derecha y mantener la conversación 2 o 3 frases.
para luego volver a las personas que están en el centro, en esa reunión que usted va a hacer en el barrio, que usted va a hacer en la vereda, en el corregimiento, en esa reunión que usted va a hacer en la localidad. Sería terrible que usted no le mantuviera nunca la mirada a las personas con las que está hablando. Es más, es mucho más apasionante mantenerle la mirada a personas de carne y hueso que de pronto, como me está tocando a mí en este momento, mantener la mirada a la cámara. Sea que usted esté en persona o sea que esté en un medio virtual, recuerde que la mirada es un gran componente de su comunicación y que si su mirada duda, posiblemente también su pensamiento va a dudar. A eso me refiero cuando les digo que los ojos son el espejo del alma. Y les invito, si tienen una audiencia más grande, porque estoy seguro que muchos y muchas de ustedes van a trascender este Consejo Municipal de Juventud y de pronto en el futuro van a ser concejales, diputados, diputadas, tal vez integrarán el legislativo, entrarán al ejecutivo. Y si tienen una audiencia más grande, qué bueno que tengamos la intuición de repartir nuestra mirada ante una multitud. Y si tenemos una audiencia de 100 o 1000 personas, dividir ese auditorio en 3 o en 9 partes, como quien pone un símbolo de hashtag sobre la multitud, y repartimos nuestra mirada a las personas que están en el fondo atrás, en el centro, a la izquierda o derecha, repartimos las miradas también con las personas que están en la parte de adelante o en el centro, y llenamos ese auditorio sin necesidad de desplazarnos. A veces podemos desplazarnos, pero cuando estamos en una tarima no es viable. Nos toca repartir y llenar el espacio utilizando nuestra mirada. ¿Es la mirada la única forma de llenar un auditorio? Candidatos y candidatas a los consejos municipales de juventud, jóvenes de toda Colombia. Pues la verdad es que no, hay otras maneras de llenar un auditorio, aun cuando usted no se pueda desplazar. Si se puede mover por el auditorio, muévase. Ya le voy a dar algunas ideas sobre cómo moverse de forma atinada. Pero si no se puede mover por ese auditorio, ¿qué invitación le hago yo? Utilice sus brazos para llenar ese espacio. Miren que si yo aquí extiendo los brazos, pues mis brazos se salen de la pantalla. Este movimiento tan amplio, este gesto tan amplio en este enfoque, en este encuadre que yo tengo, pues no cumpliría su cometido. Aquí me toca pensar en gestos más pequeños. Pero si estoy en un auditorio, estoy en una tarima, definitivamente la amplitud de mis brazos será otra forma de llenar el espacio. Porque bien nos han dicho que se distingue la persona que está en aprietos, que está como metida dentro de un tubo de ensayo, de la persona que se mueve a sus anchas. Esa persona que en vez de tener los codos pegados al tronco, los tiene separados. Esa persona que tiene unos brazos, unas manos, que se está moviendo dinámicamente y llenando el espacio. Yo les invito a que ustedes sean líderes y lideresas que estén a sus anchas y nunca en aprietos, con los codos despegados de los troncos, con unas manos que ojalá muestren las palmas ocasionalmente. Miren la gran diferencia entre que yo les hable de que la comunicación es muy importante con las manos en puño, que la comunicación es muy importante con las manos en garra, que la comunicación es muy importante con las manos hiperextendidas, a que yo les diga que la comunicación es muy importante con las manos relajadas, de pronto mostrando mis palmas de las manos, pero sin tensión alguna. Ah, es que yo estoy muy tranquilo. ¿Será que estoy muy tranquilo? Es que yo les invito a la reconciliación. ¿Será que estoy invitando a la reconciliación? Cada gesto tiene el potencial de mandar un mensaje. Y además de eso, nos retroalimenta como voceros o voceras. Si usted tiene miedo, y de una vez le digo, el más experimentado, la más experimentada de las voceras, de los voceros, sentirá algo de miedo al salir a una tarima, sentirá algo de miedo al tener una transmisión en vivo como la que estamos haciendo en este momento. No se trata de no tener miedo, se trata de cómo gestionarlo, de cómo manejarlo. Un cuerpo que está encapsulado, un cuerpo que está chiquito, como si cupieran un cuerpo en un tubo de ensayo, una mirada que está desenfocada, pues no van a ayudar a vencer los nervios. Les invito a que consulten el trabajo de la doctora Amy Cuddy. La doctora Amy Cuddy, psicóloga de la Universidad en Harvard, doctora en psicología de la Universidad de Harvard, nos demuestra que tener un cuerpo amplio, una mirada enfocada, e incluso una pisada firme, ya les voy a hablar de la pisada, tiene una influencia sobre la seguridad que usted proyecta sobre su auditorio, claro que sí, pero más allá de eso, tiene una incidencia sobre la seguridad que usted siente, porque puede llegar a tener una influencia sobre los niveles de testosterona y cortisol, sobre los niveles de arrojo o de temor
esa testosterona que hay en hombres y en mujeres. De una vez también lo pongo sobre la mesa. Entonces, tenemos esa capacidad de entrenar un cuerpo, no solamente para impactar a las otras personas, sino para proyectar a nosotros mismos seguridad. Sobre eso les estoy hablando. Sobre una mirada, sobre un cuerpo y sobre una pisada que tiene la capacidad de generar seguridad a quienes nos escuchan y de generarnos seguridad a nosotros y a nosotras mismas. ¿Por qué les digo lo de la pisada? He tenido la oportunidad de ver líderes de muy alto nivel, con carreras brillantes, con ideas interesantísimas, que se paran en una tarima y se ponen a caminar de un lado para otro, como ilustran en las películas a las personas que están esperando un parto. Mientras fuman, caminan de un lado a otro sin ningún rumbo definido, como un péndulo. Todo movimiento parásito, todo movimiento predecible, todo movimiento que no está destinado a comunicar, se convierte en un movimiento parásito. ¿Qué invitación le hacemos? Que todo movimiento, toda palabra y todo sonido sean estratégicos. Y eso en qué se traduce en el caso de la pisada. Recuerde, si está sentado, como estoy sentado yo en este momento, poner las plantas de los pies en el piso, absolutamente extendido el pie. Y por favor, no tener un pie que esté haciendo movimientos parásitos, como sacudiéndolos, como cuando cruzamos la pierna y el pie que queda en el aire lo empezamos a mover de arriba abajo. ¿Cuántas veces tenemos un aliado político que queremos acercar y nuestro lenguaje no verbal lo espanta? ¿Quién no se va a espantar frente a un líder que está moviendo el pie de arriba abajo, diciendo chao desde que llegas con el pie? Mejor tener los pies en el piso y si los vas a cruzar, pues que no haya movimientos parásitos. Que el pie que se quedó en el piso o los pies que están en el piso estén aferrados totalmente y ojalá separados, que no estén juntitos, sino que estén separados de una forma que puedas tomar una posición erguida en la silla. Esto es indispensable en la medida en que va a tener un impacto, así tus pies no se vean, pues el cuerpo sí se está viendo. Sí se ve si tú estás haciendo un movimiento parásito, a veces incluso se escucha. Tú lo vas a sentir y lo vas a experimentar. Más allá de eso te va a restar seguridad y te va a restar contundencia. La mirada enfocada en la cámara o en la persona o en las personas que comparten conmigo. La apertura corporal. ¿Estoy en aprietos o me muevo a mis anchas? Y la pisada. ¿Me proyecto como una persona que tiene los pies en la tierra o me proyecto como una persona que no los tiene? Y miren que el lenguaje es muy ilustrativo. ¿Estoy sacando pecho o estoy derrumbado? ¿Tengo el efecto Lady Gaga o Tiranosaurio Rex? ¿O soy un líder o una lideresa empoderada? ¿Soy un director de cine que piensa en los detalles que hay atrás de su escenario o simplemente tengo una escena descuidada y que cada quien concluya lo que pueda o quiera? Y finalmente, cada vez en la medida en que la pandemia va cediendo, puede que tengamos la oportunidad o la necesidad de tocar a más personas. Ese toque, el área que estudia ese toque se llama la áptica. Y en este momento debo citar a una fonoaudióloga muy importante, a la doctora Ivette Consuelo Hernández, que nos hace pensar en el cuerpo y en la voz, casi que como dos elementos interconectados. Cuando tocamos a alguien, comunicamos. Ahora bien, comunico cercanía, pero también muchas personas a través del toque cometen violencias. Jóvenes de Colombia, jóvenes del partido, cuidado. La forma en que tocamos puede generar cercanía, pero también puede ser interpretada como violenta. No caigamos en el peligro, no caigamos en el riesgo de comunicar agresión desde nuestro toque. Ese es el mundo del cuerpo. Ahora bien, no solamente nos comunicamos con el cuerpo. Antes de continuar, pregunto, ¿hay alguien que tenga alguna duda o alguna inquietud? ¿Alguien del equipo que nos quiera plantear alguna pregunta sobre lo que hemos hablado del cuerpo? Por favor, si esta inquietud está, nos la puede plantear o si no, podemos continuar hablando de la voz. Sí, Raúl, yo de pronto una pregunta sobre los movimientos parásitos. Eh, ¿Qué podemos hacer, digamos, qué recomendación nos darías para tratar? A veces siento que esos movimientos se hacen por inercia, muchas veces por parte del nerviosismo quizás en el que uno está. No sé, de pronto qué técnicas nos podrías como, qué método podríamos tener para tratar de evitarlas al máximo, porque sabemos que a veces es difícil de controlar ese tipo de situaciones. Muchísimas gracias y es una muy buena pregunta.
Los movimientos parásitos normalmente están muy relacionados con diálogos internos y también están muy relacionados con desequilibrios en el cuerpo. Algunas invitaciones puntuales que puedo hacer para evitar los movimientos parásitos. Si usted tiene sus pies en el suelo, como le he planteado, es muy buena idea recoger los dedos de los pies, recogerlos dentro del zapato para mandar toda la atención a los pies. En la medida en que mandamos toda la atención a los pies, nos concentramos en los pies y evitamos que esa tensión se proyecte en otras partes del cuerpo, como las manos. Otra cosa que les sugiero muy fuertemente, a pesar de que lo hacen muchos presentadores y presentadoras expertas en televisión, es evitar tener objetos en las manos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un lapicero en mis manos y de pronto entro en actitud de escucha o de pronto estoy nervioso, voy a empezar a jugar con ese lapicero, o voy a empezar a jugar con mis lentes, o voy a empezar a jugar con mi celular. Entonces, es muy conveniente que evitemos tener lapiceros u otros objetos en las manos que se puedan convertir en juguetes, porque cuando uno está en medio de una presentación, se olvida de que tiene ese objeto en la mano y empieza a jugar con él, y ese es uno de los aspectos que más se notan. Si usted es de las personas que tiende a sacudir el pie en el aire cuando está cruzando la pierna, pues evite cruzar la pierna. Cruzar la pierna es muy elegante y puede ser muy útil en muchos espacios. Sin embargo, no funciona si estamos proyectando todo el tiempo nerviosismo o inseguridad. Esos son algunos de los elementos. Ahora bien, mantener una mirada enfocada nos va a evitar algunos gestos parásitos, como puede ser el de estar moviendo la cabeza en todas direcciones de forma predecible, porque yo sé que estoy mirando al lente o sé que estoy interactuando con un grupo de personas específicas y eso me obliga a tener una mirada enfocada todo el tiempo. En la medida que tenemos una pisada bien plantada y que tenemos una mirada enfocada, los movimientos parásitos disminuyen. Esa tensión en los pies también puede ayudar. Esos son algunos de los elementos y, como les digo, evite tener objetos que nos delaten, que les delaten de esos nervios que tienen. Es una muy buena pregunta. También influye mucho trabajar sobre los diálogos internos, sobre esas inseguridades. De eso vamos a hablar más adelante desde el discurso. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta relacionada con esto? ¿O he sido claro con este punto? Sí, Raúl, muchas gracias. Si quieres, puedes continuar mientras salen más dudas. Muchísimas gracias. Hablemos entonces de la voz. Jóvenes que están apuntando a los consejos municipales de juventud, cada vez que estamos hablando, además de utilizar el cuerpo y de escoger las palabras, presumimos que ustedes tienen sus planteamientos, sus ideas sobre su municipio, sobre el sitio donde habitan, sobre su distrito, sobre su localidad. Pues además de comunicar con el cuerpo y con esas palabras fruto de nuestras ideas, comunicamos con la voz. Y la voz se convierte en un elemento crucial en aquellos espacios donde no hay video, como en la radio. Claro, la voz depende del cuerpo y se van a escuchar las cosas que haga con el cuerpo, pero en la radio y en los podcasts la verdadera y auténtica protagonista es la voz. ¿Cómo sacarle el máximo provecho a la voz? El primer punto aquí es muy claro y es evitar ser monótonos o monótonas. Y ustedes se darán cuenta que ya está escrito en el pentagrama la palabra monótono, sin tilde en lado. ¿Por qué la palabra monótono? Es bien interesante. Cuando hablamos siempre en el mismo tono, tendemos a alejar a las personas que nos escuchan. Piense usted por un momento que yo estoy hablando en el mismo tono, sin hablar ni más grave ni más agudo en ningún momento, y me mantengo con ese tipo de uso de la voz durante muchas horas. Es posible que usted se desespere al no escuchar una variación de tono que le indique alguna pista sobre cómo empaquetar la información que es de relevancia para usted. Tan grave es hablar siempre en el mismo tono que la palabra monótono es sinónimo de aburrido. Tenemos que tener la capacidad de hablar a veces más agudo, de pronto más grave, sacarle todo el provecho, sacarle todas las posibilidades a esa voz que tiene un rango vocal y no quedarnos siempre en el mismo tono con todas las implicaciones que esto tiene al alejar a las personas por falta de variación en la voz. Cuidado, ser monótono es no cambiar de tono y es sinónimo de ser aburrido o aburrida. Cuidado con ser monótonos o monótonas. Hablemos también del volumen. Nos enseñaron que levantar el volumen es sinónimo de autoridad. Pero también aprendimos que cuando nos levantan el volumen nos están regañando y pues a nadie le gusta que lo regañen.
¿Será que levantar el volumen se convirtió en el único recurso para llamar la atención? ¿Será que gritar se volvió nuestra única herramienta? ¿O será que a veces podemos utilizar la voz de tal manera que captemos la atención de la gente y le dejamos mensajes como, y esta es la única alternativa? ¿Sabemos bajar el volumen? ¿Sabemos ir más allá para captar la atención de la gente que del grito tradicional? Porque por eso les hablo de la variación de tono. También les hablo de la variación de volumen. Y hay otros elementos. Hablemos de la velocidad. Si ustedes recuerdan la canción Despacito, el éxito de Luis Fonsi, se caracterizaba por tener un coro inesperado al menos. Este despacito tenía un cambio de velocidad que nos captaba la atención porque era extraño, porque era diferente al resto de la canción. Como cuando nuestros padres nos decían o nosotros le decimos a nuestros hijos e hijas, cuidadito. Y nosotros leíamos ese cambio de velocidad como un mensaje en sí mismo. Estamos en capacidad de utilizar los cambios de volumen, los cambios de velocidad, los cambios de tono como herramientas para hacer significativo nuestro mensaje. Les invito a tener cuidado con eso y también les invito a utilizar de manera astuta e inteligente los silencios, porque un silencio en el momento adecuado tiene el poder de comunicar. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes en la expresión oral, verbal y no verbal? Las palabras, el cuerpo y la voz. Esos silencios comunican. Sabemos qué hacer con los silencios. Recuerden que decían que Mozart es Mozart por los silencios de Mozart. Sabemos qué hacer con los silencios. Sabemos cómo sacarle el máximo provecho a nuestra voz. Y aquí insisto en un llamado que hace la fonoaudióloga Iberconsuelo Hernández, que es muy importante. Asesórese de un fonoaudiólogo o fonoaudióloga. Yo como comunicador, yo como ingeniero no le puedo decir, venga que usted tiene esta patología o tiene esto otro en sus cuerdas vocales, o que usted está vocalizando bien o mal. Pero resulta que usted, joven que le apunta a los consejos municipales de juventud, pues usted, joven, va a vivir de su voz posiblemente. Y si usted va a vivir de su voz, cuidado, cuidado porque si usted no vive, si usted no cuida su voz, la puede perder y esto se puede convertir en un problema. Todo esto que les estoy diciendo del cuerpo, de la voz, de las palabras, tiene una profunda conexión con las narrativas transmedia. Y estas narrativas transmedia de las que les voy a hablar a continuación, por favor, Isabel Rico, cuéntanos. Gracias. Raúl, te quiero hacer dos preguntas. La primera, frente a lo que tú decías, digamos, del volumen de la voz. ¿Cómo realmente uno encontrar el punto de no estar gritando, pero tampoco tan bajo? Digamos, te digo, yo siento, por ejemplo, que a veces yo hablo altísimo, pero, o sea, y realmente suena en grito. Y además, sobre todo en las mujeres, a veces cuando hablamos duro, piensa la gente que estamos gritando y no, y realmente no es así. Y dos, frente al tema de los, ¿cómo se llama? Como de los, ¿cómo se llama? Como, o sea, que tiene como mañas a usar como pequeñas palabras de decir, muletillas. Muletillas, eso sí es el nombre. ¿Cómo también manejar el tema de las muletillas? Porque yo siento que, digamos, en mi caso, yo las uso por como yo hablo tan rápido, entonces sé que estoy hablando rápido, entonces la uso, pero sí siento que abuso de eso. Entonces, ¿cómo sería, digamos, también para evitar, o las muletillas no son tan malas finalmente? Bueno, dos muy buenas preguntas. Vamos a empezar por la última, que es la de las muletillas. La verdad es que en comunicación todo lo que es estratégico es válido y todo lo que no es estratégico no es válido. Es decir, si yo estoy utilizando 100 veces la palabra entonces por maña y no porque yo descubrí que la palabra entonces es útil para mi público, pues no sirve. Si yo me decidí a decir muchas veces cierto, no cierto, cierto, no cierto, o pues porque yo siento que eso me conecta con mi público, puede ser legítimo. Sin embargo, en general las muletillas tienden a restarle contundencia a la comunicación. ¿Cómo derrotar las muletillas? Hay al menos dos estrategias muy claras. La primera, repasar los conectores. Busquemos en internet los listados de conectores. Uno normalmente se queda con 2 o 3 conectores, como entonces, pero, y la verdad es que hay muchísimos más. Las listas, yo les puedo compartir por ahí una lista que tengo fácilmente. Puede encontrarse listas con 50 conectores, con 40 conectores. Por tal razón, en consecuencia, en este orden de ideas, en paralelo,
Todo este tipo de conectores nos salvan de estar repitiendo el mismo conector todo el tiempo. Sí les invito fuertemente a que eviten la muletilla. Entre otras cosas, porque las personas a veces nos anestesiamos, como quien está escuchando una gotera en balde, y dejamos de oír las otras palabras por escuchar la muletilla. Les recomiendo, 1, repasar los listados de conectores, y 2, ubicar bien su cuerpo. Ustedes dirán, ¿por qué? Nos hemos dado cuenta con voceros y voceras con los que hemos trabajado, con las que hemos trabajado, que una pisada bien plantada, un cuerpo amplio, una mirada enfocada, dudan menos en el discurso. Cuando yo empiezo a desenfocar mi mirada y empiezo con movimientos parásitos, normalmente este tipo de movimientos llaman las muletillas y viceversa. Entonces, un buen paso es tener un buen listado de conectores y obligarnos a usarlo. Y 2, evitar movimientos parásitos o conductas que llamen las muletillas. 3, un poco menos conservador y también muy útil, hablen con su equipo de confianza y pónganse a la tarea de imponerse una multa, así sea de 500 pesos por cada vez que utilicen la misma frase, sea la misma palabra, sea digamos, básicamente, entonces, pero cualquiera que sea la muletilla que estén utilizando, que su equipo también tenga conciencia de eso. Para eso es indispensable oírse. Óiganse ustedes, candidatos y candidatas, y pídanle a su equipo, al equipo de comunicaciones, pero pues sabemos que en los consejos municipales de juventud estamos hablando de equipos compactos, a su equipo, a esas personas que están a su alrededor todo el tiempo, oiga, esté pendiente y dígame cuál es la muletilla que tengo. Normalmente el último en enterarse que uno tiene una muletilla es uno mismo. Negar la muletilla pues no funciona. Ustedes mismos y me podrían decir ahora, Raúl, es que usted tiene tal muletilla, y puede ser verdad. Qué bueno que alguien se lo diga a uno. Y qué bueno que uno tome la disciplina de escuchar sus audios y de ver sus videos con cierta frecuencia para que se entere qué muletillas tiene. Eso en cuanto a las muletillas. Isabel, ¿me recuerdas la primera pregunta? Mientras contestaba las muletillas se me fue tu primera pregunta. Sí, frente al volumen de la voz. Sí, ya lo recordé. Sí, ¿cómo realmente uno puede modular el tema por lo que te digo? Porque muchas veces, y sobre todo yo siento, de momento estoy equivocada, que cuando uno es mujer habla duro, tú dices, no, esta vieja está gritando. Y no, digamos, ¿cómo modular eso? Y sabes que ahora que explicaste lo de las muletillas, también te quería hacer una pregunta. ¿Es bueno realmente cuando uno prepara su discurso? No puede sonar de pronto demasiado libreteado, o sea, cuando uno prepara tanto, o sea, ¿cómo evitar que suene libreteado el discurso que uno hace? Porque muchas veces sí, entonces yo me paro frente al espejo y preparo, pues, pero ¿cómo evitar que suene pues como tan preparado? Bueno, entonces mira, Isabel fue muy hábil porque aprovechó para echar otra pregunta y eso está bien. Hablemos del volumen de la voz. La verdad es que es clave adecuar nuestro volumen al espacio en el que nos encontramos y grabarnos. Y la mejor medida, sin duda, es preguntarle a las personas que están alrededor. Como muchas veces tenemos un micrófono, tenemos que detectar a qué distancia el micrófono está bien ubicado. Yo sugiero no pegarlo tanto contra los labios, entre otras cosas porque evita ver los labios. Ahora estamos con tapabocas, pero en otros momentos incluso no puede quitarse los tapabocas. Poner el micrófono tan cerca, aparte de que evita que veamos los labios, pues puede amplificar la voz en exceso. Cuando tenemos micrófono, más que cualquier otra cosa, lo que tenemos que detectar es la distancia y preguntarle a alguien que está a nuestro lado en qué momento estamos logrando el volumen adecuado, si tenemos micrófono. Ese es el recurso típico y por favor de tener todos los cuidados con el micrófono para no irlo a dañar y detectar cuál es esa distancia que nos conviene. Cuando no tenemos micrófono, la verdad, la clave es detectar bien, por ejemplo, el espacio en el que estamos. Si no estamos utilizando micrófono es por dos cosas, o porque el espacio es muy pequeño o porque fuimos muy descuidados y no conseguimos micrófono. Si se trata de lo segundo, es algo que no debería pasar, porque la verdad eso puede tener un efecto dañino sobre la voz por sobreesfuerzo, entonces tendríamos que tener siempre algún grado de amplificación si es un espacio muy amplio. Si es un espacio más pequeño, pues la verdad, la clave está en pedirle a las personas que están con nosotros que nos den un aviso, con toda confianza, la persona de confianza que nos diga, venga, está hablando muy fuerte o está hablando muy suave. Siempre debe haber esa persona en el equipo que tenga la posibilidad de hablarle al candidato o candidata con toda confianza. Ahora, recuerden, una cosa es que uno tenga un volumen medio, un volumen típico que utilice. Sin embargo, si todo el tiempo estoy hablando al mismo volumen, también tengo un problema. Porque la idea es que yo utilice
la potencia de la voz como mecanismo expresivo. Si todo el tiempo estoy hablando al mismo volumen, posiblemente estoy perdiendo una herramienta de expresión. En comunicación no hay hablar muy lento, muy rápido, o hablar muy duro, o hablar muy suave. Lo que hay es voces sin matices y sin cambios. Mientras yo tenga matices y cambios, es que yo estoy acostumbrado a hablar muy rápido, muy bueno que esté acostumbrado a hablar muy rápido, pero que sepa en qué momento estratégico hablar más despacio, así el resto del tiempo sigo hablando a la misma velocidad. Raúl, es que yo estoy acostumbrado a hablar muy duro. Bueno, acostúmbrese también a hacer énfasis bajando el volumen. Acostúmbrese a hacer énfasis subiendo el tono o bajándolo. Acostúmbrese a hacer énfasis con los cambios de velocidad y así va a soltar esa adicción al manejo del volumen, que es lo que nos hace a veces reventarle los oídos a la gente. Tener una persona de confianza que nos hable de esas temáticas resulta de extraordinaria utilidad. Diego y Felipe tienen preguntas, entonces escuchemos a Diego y a Felipe antes de responder la pregunta de Isabel. Hola Raúl, sí, yo tenía acá, perdón, perdón, se me fue la voz. Entonces, aquí hay dos preguntas que nos envían por el chat. Ya tocaron una al principio que nos decían cómo evitar las muletillas, entonces nos dabas el consejo del uso de los conectores, que es tan importante para estructurar nuestro discurso. Aquí nos pregunta alguien más, ¿cómo aprender a hablar en público y poder controlar el pánico escénico? Esa por un lado. Y la otra, ¿cómo hacer que la voz no suene chillona? Bueno, aquí hay varios aspectos. El primero, de cómo hablar en público, les recomiendo mucho el video de Amy Cuddy, que es la segunda charla TED más vista. ¿Por qué les digo esto? Porque finalmente hablar en público pasa en muy buena medida por el cuerpo. Si yo actúo como si no tuviera miedo, el cuerpo termina por creerse, la mente termina por creerse. Si el cuerpo te convence a ti de que no tienes miedo, la mente empieza a comportarse como si no tuviera miedo. Hay muchas investigaciones al respecto acerca de cómo cuando una persona se encuentra en un momento difícil, las expresiones positivas, las expresiones de alegría pueden llegar a cambiar su estado de ánimo. Entonces lo que yo les digo es, si mantienen gestos abiertos, si mantienen mirada enfocada, si mantienen mirada firme, si mantienen una expresividad que está en contraposición con el miedo, eso va a ayudar a disminuir el miedo. Ahora bien, tener un poco de miedo cuando uno va a hablar en público, pues en realidad siempre es una posibilidad. La verdad es que siempre es una posibilidad y no hay que rechazarlo, hay que aceptarlo. Pues la verdad, si uno tiene un poco de miedo, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tiene que aprovechar todas las herramientas que estamos planteando, tener un contenido claro y aceptar que el miedo está allí y jugar con él. Eso en cuanto a lo primero. Por favor, véanse la charla de Amy Cuddy. Esto se escribe A-M-Y-C-U-D-D-Y. Hay muchos elementos que nos pueden ayudar en esos momentos de pánico o por lo menos de miedo frente a la puesta en escena. Retomando una de las preguntas de Isabel, ¿es malo prepararse? ¿Nos hace ver sobreactuados o falsos? Pues la verdad es que no. Esto sería como decir que cuando uno está aprendiendo a tocar guitarra, uno debería negarse a aprender los acordes, o como que cuando uno está aprendiendo a pintar debería negarse a aprender las técnicas. La técnica libera, no aprisiona. En la medida en que yo sé nuevas formas de expresarme, en la medida en que acopio nuevas herramientas, pues tengo más posibilidades para hacer más cosas. Si yo me sé los acordes, si yo sé hacer los arpegios, si yo sé qué hacer con una guitarra, con un piano, o por ejemplo sé como algunas técnicas de la pintura, pues definitivamente soy más libre que si no conozco la técnica. Aquí es igual. Si yo entiendo algunos elementos de la expresividad corporal, si yo conozco algunos elementos del uso de la voz, si yo conozco algunos elementos del uso de las palabras, voy a tener más libertad y no voy a ser prisionero de mi desconocimiento. Por demás, el respeto al sello propio siempre tiene que estar ahí. De la misma manera que un músico, cada quien canta la canción a su manera, al margen de que sepa la técnica. Aquí es igual. Apropie la técnica. La técnica va a realzar su estilo, va a realzar su comunicación. El sello propio lo tiene usted y faltaría más. El consultor o consultora que le diga que debe dejar su sello propio a un lado, pues aléjelo de usted, porque no hay nada menos empático que un vocero sobreactuado o que un vocero o vocera que luzca falso. Entonces, tengan eso en mente.
Creo que dejé una pregunta de Diego sin atender y ya escuchemos a Felipe y luego me repites tu pregunta, Diego, que sé que te dejé una pregunta sin atender. Felipe. Raúl, quería preguntarte, teniendo en cuenta que estamos en estos ejercicios de los consejos municipales y locales de juventud, tú desde tu experiencia y desde lo que has estudiado, ¿has encontrado que se repitan más errores similares en los jóvenes, diferentes a de las personas más adultas? O sea, y si puedes, si hay alguna diferencia, ¿les puedes dar algunos tips para esos que has detectado que son netamente errores de jóvenes? Bueno, algo como netamente errores de jóvenes es difícil de ver, pero más que errores, yo me la podría jugar por particularidades. Algunas de las particularidades, si no lo califico como errores, porque yo creo que toda característica tiene algo de cualidad y algo de defecto. Toda característica. Ejemplo, las jóvenes tendemos a hablar mucho con memes. Y entonces para todo tenemos una referencia con los memes y eso conecta con ciertos tipos de públicos. Pero recordemos también, no podemos uniformizar a todos los públicos. Yo no puedo esperar que porque a mí y a mi grupo de amigos nos encantan los memes, todos los jóvenes en todas partes tengan la misma afición. Que porque yo tengo una afición a este tipo de contenidos a todo el mundo le guste. Entonces, una de las apuestas que yo les hago es no subestimemos los medios preexistentes. Las redes sociales son importantes, sí, los memes, los stickers, los emoticones, todo esto es muy importante. Pero recordemos que en muchas zonas de nuestras ciudades, pues la cobertura de Internet es pésima, especialmente en las zonas rurales de muchas de las ciudades de Colombia que van a participar en estas elecciones de consejos municipales de juventud. Recordemos también que hay muchos jóvenes que por una u otra razón no se sienten identificados con el mundo de las redes sociales e incluso las están abandonando. Recordemos también que hay múltiples culturas suburbanas que tienen distintas miradas de la realidad, a las que de pronto el meme que a mí me pareció divertido, pues puede no parecerles divertido. Y aquí es donde yo vuelvo. Dejemos de lado la idea de que todos los jóvenes son como yo y mi grupo de amigos o amigas. Tenemos un grupo con ciertas particularidades, pero el hecho de que yo tenga en mente ese grupo con esas particularidades no quiere decir que toda la gente sea así. Yo he detectado, y debe haber muchísimas cosas, y esto es más informal que algo académico, nosotros y con Ivette Consuelo Hernández, una colega fonoaudióloga, escribimos un libro que ustedes pueden encontrar y que pueden consultar en línea, que se llama La puesta en escena de sus mensajes. Allí hay muchas cosas que tienen mucho respaldo académico. En este caso particular, valdría la pena hacer esa investigación. Lo que sí le digo es que pensar en la juventud colombiana como un todo, sin tener en cuenta raza, clase, discapacidad, acceso a conectividad, puede ser un error, porque nos puede alejar de ciertos grupos poblacionales que de pronto no son como yo me los imagino. Entonces, ese es un punto que pondría sobre la mesa. Tendemos a pensar que, es que todos somos millennials, es que todas somos millennials. Bueno, para ser millennials se necesitan unas características de conectividad que no todo el mundo tiene. Así tenga, o para ser centennial, para ser más específico, en el caso de las personas más jóvenes, alguien puede tener 20 años o 18 y no ser centennial por sus condiciones específicas. Diego, sé que te dejé una pregunta desatendida antes de contestarle a Isabel y proseguir con nuestra presentación. Sí, creo que la pregunta es la del tema del pánico escénico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué elementos nos puedes recomendar Creo que es la otra, Diego, porque del pánico hablamos sobre la pisada, sobre la mirada, sobre la apertura. La voz chillona. Sí. Y otro comentario, ahí una nota al pie, ya les compartí el link de la conversación que nos proponía sobre de Amy Cuddy. Excelente. Aquí ya compartimos el link del TED y también el libro que nos recomiendas de la puesta en escena de sus mensajes. Entonces, muchas gracias. Aquí lo pueden encontrar en el chat para que si lo quieren explorar y si quieren aprender, pues ahí tienen otros elementos. Hay otros libros, y aprovecho para decir, antes de hablar de la voz chillona, Joe Navarro, un ex agente de la CIA, tiene mucho que decirnos de comunicación no verbal. Paul Ekman, de la serie Lie to Me, y la teoría del teatro. Por eso es que aquí hablamos siempre no solamente de fonoaudiología, sino de teatro. Personajes como Grotowski o Stanislavski son personajes, Kate Johnston, que brindaron mucho conocimiento. Les invitamos a buscar sobre estos autores y a consultar, porque allí hay muchos saberes que les pueden servir a ustedes. La voz chillona. La verdad es que todas las personas tenemos un timbre, y ese timbre, pues usted se puede sentir más o menos cómodo con ese timbre, o más o menos cómodo.
Pues si usted se siente cómoda, fantástico. Pero si no, por favor, asesórese de la fonoaudiología. Todas las personas tenemos unos resonadores en el cuerpo, resonadores de pecho, resonadores en el diafragma, resonadores en las piernas. Es increíble. Así como una guitarra está amplificando el sonido de unas cuerdas, en el caso del cuerpo, las cuerdas vocales, que realmente son unas membranas, emiten un sonido que se amplifica en el cuerpo. O sea, el cuerpo, el pecho, el cráneo se convierten en los baffles, en los resonadores. ¿A qué les invito? Si usted no se siente cómodo con su timbre, si no se siente cómoda con su timbre, asesórese de la fonoaudiología y busque qué resonadores le pueden ayudar a maquillar su timbre. Hay muchas técnicas que le pueden permitir llegar a ese timbre que usted siente que necesita. Ahora bien, si usted se siente cómodo o cómoda con ese timbre y está lográndole generar una conexión con la gente, pues no pasa nada. Tampoco podemos imponer que un timbre tenga que ser de una u otra manera. Sin embargo, es crucial que uno se sienta cómodo con el timbre que tiene y el timbre que está usando todo el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han hecho preguntas y continuemos porque aquí hay muchos temas de los cuales hablar y este tema es apasionante. Les hablaba de las narrativas transmedia y para abordar este tema que ha investigado al detalle la lingüista Laura Cardona, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, les hablo de algo que llamamos el efecto Clark Kent. ¿De qué se trata el efecto Clark Kent? Se trata de cómo equilibrar el ser ordinario y el ser extraordinario. Miren ustedes que Superman es alguien admirable, pero Clark Kent casi que nos produce ternura, casi que nos produce solidaridad. Y esa es buena parte de la magia de Superman. Que Clark Kent es alguien vulnerable que se parece a mí, que se parece a ti, al que se le caen las cosas cuando está enfrente de la persona que le gusta. Es una persona que nos resulta cercana y cuando se convierte en Superman nos resulta admirable. Bueno, ese es el mismo reto que ustedes jóvenes, hombres, mujeres que se van a lanzar a estos consejos municipales de juventud afronten. Encontrar el equilibrio entre ser ordinarios como Clark Kent y extraordinarios como Superman o extraordinarios. Eso pasa por la escucha activa y generativa, pasa por lo que les decía de tejer y escuchar a las personas y no solamente pensar en cómo responder, y pasa por aceptar las múltiples formas de ser joven. ¿De qué les hablo y por qué es tan importante para mí el efecto Clark Kent? Se los digo porque es una narrativa que ya está inventada. Muchas de las investigaciones que he conocido de la misma Pontificia Universidad Javeriana hablan de cómo están haciendo las lecturas juveniles hoy. Y miren que esa narrativa, sea política, económica, financiera, la narrativa hoy se construye de forma transmedia. Las personas están expectantes de personajes que les resulten verosímiles, cercanos, pero que además les generen admiración. ¿Eso qué nos exige? Tener la capacidad de contar historias por todos los medios. Como los Juegos del Hambre, hasta como las 50 sombras de Grey, podría decir algo. Como los libros de Harry Potter, como los libros de El Señor de los Anillos, posiblemente. Libros que logran fans, no solamente seguidores o lectores, sino fans, que escriben nuevas historias con base en los materiales que reciben a través de distintos medios. Cuando les hablamos de narrativa transmedia, les estamos invitando específicamente a eso, a que tengamos una historia que se narra por distintos medios. Es muy distinto que usted cuente el mismo cuento por distintos medios a que tenga una historia que tenga continuidad. Lo que está diciendo por Instagram tiene continuidad con lo que se dice en Facebook. Lo que está diciendo en Facebook tiene continuidad con lo que dejó impreso en el boletín. Lo que está en el boletín tiene continuidad con lo que se está diciendo en el megáfono o son piezas aisladas. Hay una narrativa capaz de que usted, además de tener lectores, tenga auténticos fans capaces de producir contenidos al punto de que ya no estén pendientes de los contenidos que usted le pasen, sino que ellos y ellas mismas fabriquen los contenidos para la campaña. Ese es el gran reto transmedia al que nos enfrentamos y que ustedes jóvenes, que sé que tienen limitaciones de presupuesto porque estas campañas de consejos municipales de juventud, pues no son campañas al Congreso. ¿Cómo vamos a lograr a través de estos diseñadores y diseñadores, de directoras y directoras de cine, de productores y productoras audiovisuales, generar materiales que conecten, que se conviertan en narrativas que nunca terminan, en historias que nunca tengan final? Eso nos exige ser políglotas digitales y no digitales. Ah, Raúl, pero es que eso de los megáfonos está pasando de moda. Mentira. Hay muchas zonas de su ciudad, hay muchas zonas de mi país, de nuestro país, donde los megáfonos no han pasado de moda. Raúl, pero es que las emisoras comunitarias y los boletines impresos,
En muchas zonas del país se están leyendo boletines impresos. Ah, pero es que las redes sociales, muy bien, si quiero utilizar redes sociales, ¿cómo va a conectar esas redes sociales? Ese Instagram, ese Facebook, ese Twitter, ese TikTok, con todos estos materiales de los medios tradicionales o de incluso lo que es un megáfono o un material impreso. Esa es la gran pregunta. Una cosa es ser multimedia y otra cosa es ser transmedia. Si usted solamente es multimedia, está mandando el mismo mensaje por distintos medios, la misma frase. Una cosa es tener un mensaje clave y otra cosa es repetir el mismo cuento como un loro mojado, como una lora mojada. Mucho cuidado. Tener una narrativa transmedia exige que se complemente la historia. ¿Han visto las historias de Marvel? De eso les voy a hablar. ¿Han visto las historias de DC Comics? Nos están mandando distintos tipos de contenidos a través de impresos, de audiovisuales, y de películas, de juegos, de barajas, de naipes. Todo el tiempo nos mantienen conectados a través de un mismo cuento, sí, pero que tiene continuidad a través de distintas plataformas. Entonces necesitamos que siempre haya más contenido, que nunca perdamos a esa persona que algún día se interesó en nosotros, como Sherezada en Las Mil y Una Noches. Siempre tiene que haber un código QR, un hipervínculo, una invitación a una reunión, algo que nos conduzca a otro punto de encuentro. Toda herramienta comunicativa que no conduce a otro punto de encuentro es una herramienta comunicativa desperdiciada. Siempre necesitamos una herramienta comunicativa que conduzca a otro encuentro. Y también necesitamos pensar en qué va a hacer la gente con ese material que le vamos a pasar. ¿Solamente es un material para que lo consuma o es una invitación a construir? Vamos a lograr lo de Harry Potter, que haya cuaderno para colorear, que haya ficciones construidas en el universo de Harry Potter, que haya blogs, que las personas hagan cuadros basados en la historia. ¿Vamos a lograr lo de estas narrativas o nos vamos a quedar en lo de las campañas de siempre, que simplemente es mandar el mismo mensaje en todas direcciones? ¿Qué va a hacer la gente? Esa es la nueva mirada de la comunicación. No qué digo, sino qué hace la gente con lo que digo. Repito, no es lo que digo, es qué hace la gente con lo que digo. Por eso si alguien le dice que la transmedia es solamente digital, pues ya usted sabe que eso es mentira. Transmedia es conectar los medios tradicionales y no tradicionales, convencionales y no convencionales, para completar una narrativa. Y donde la gente está produciendo material. Les ponía el ejemplo de Marvel, pero esto va muchísimo más allá de Marvel. Va muchísimo más allá de lo que dice DC Comics. Va muchísimo más allá de Harry Potter y todas estas marcas famosas. Esto se trata de cómo logramos llegarle a las personas por distintos medios, con distintas narrativas. Y miren que aquí el personaje que cuenta el cuento es crucial. Porque si yo no tengo la capacidad de ser un cuentero, un contador de historias adecuado, con el uso de la voz adecuado, con el uso del cuerpo adecuado, con el uso de las palabras adecuadas, capaz de aplicar las herramientas de la narrativa transmedia, que no nos la inventamos en política, es que esto ya se viene haciendo en otros frentes. Ahora, se está utilizando en todo el mundo en política, no solo en política electoral, sino en política pública, para comunicar desde el sector público y desde el Estado. ¿Cuál es la invitación que le estamos haciendo? Aprovechar todos los medios que tiene a su disposición. Raúl, en mi municipio no se utiliza el Twitter. Usted sabe más que yo. El Twitter tiene un alcance muy urbano. El Twitter tiene un alcance muy de opinión pública y de estratos altos. Sabemos que el Facebook tiene una alta penetración en región. Sabemos que Instagram cada vez está creciendo más, de pronto no tanto como Facebook, pero sobre todo entre públicos jóvenes. ¿Y qué decir de TikTok? Entonces, sabemos toda esta información, pues tenemos que ponerla a jugar. Y la red social más potente que posiblemente exista hoy en Colombia, WhatsApp. ¿Cómo estoy integrando WhatsApp a mi narrativa? Ah, Raúl, pero es que en mi municipio no hay conexión. Bueno, seguramente ya será más difícil utilizar WhatsApp. Sin embargo, cada vez tenemos espacios donde el WhatsApp es una herramienta y tiene un alcance adecuado. Entonces yo les invito a que construyamos esos relatos y a que nos copiemos de lo que hace el mundo del cine y del entretenimiento para esas campañas de los consejos municipales de juventud. Eso sí, con coherencia marcar, y ahora no es que por ser Harry Potter usted se desnaturalice. Esto generando conversaciones pertinentes. Usted sigue siendo un candidato a un espacio donde se va a definir el rumbo de su ciudad y posiblemente va a tener injerencia en el rumbo del país. Esto no es entretenimiento. Así la narrativa que le estamos planteando se parezca. Ahora, ¿qué sí tiene en común con el entretenimiento? Que el entretenimiento se trata de no dejar ir, entretener. Cada vez que yo logro que nadie se me vaya o que
se aburrió de mi página web, pero cae a mi Facebook, se aburrió de mi Facebook, pero me ve en televisión, se aburrió de lo que dije en televisión, pero cae a mi texto impreso, pues estoy logrando una narrativa transmedia y de eso se trata. No se trata solamente de hablar, se trata de conversar, de generar conversaciones pertinentes y sí, de utilizar bien los metadatos y algoritmos. Asesórense, así como se van a hablar con actores y fonoaudiólogos y fonoaudiólogas y pintores y directores audiovisuales, búsquese usted también personas que sepan de Big Data, personas que entiendan de redes sociales, de alcances, de etiquetado de los videos, de las fotos. ¿Qué más quisiera yo que resolver todo esto acá? Pero sí le digo algo, esto no se trata ni del que más publique ni del que mejor contenido haga. Se trata de quien publique contenidos de calidad en los momentos adecuados y utilizando las herramientas tecnológicas adecuadas. Mucha gente publica mucho y nunca se vuelve viral. Alguien sabe qué publicar en el momento adecuado y con las etiquetas adecuadas y se vuelve viral. Hay mucho contenido sobre eso. No se trata de quien más trine o de quien más postee. Eso sí, y muy importante también, aterrice su mensaje clave al contexto. No es lo mismo hablar en Siloé que hablar en San Fernando en Cali. Ni es lo mismo hablar en el barrio Aranjuez que en el barrio Castilla o en Los Colores en Medellín. El lenguaje cambia, los usos cambian, las prácticas comunicativas cambian. ¿Qué le exige esto al vocero? Estar informado. ¿Qué le exige esto a la candidata? Entender a dónde llega, qué persona es influyente, qué expectativas hay en esa zona de la ciudad, qué decepciones hay, qué elementos simbólicos son importantes. La mejor manera de ser un buen vocero, una buena vocera, es estar informado del contexto, informada del contexto. Quien llega perdido nunca logra conectar con las personas con las que habla. Esto nos lleva a que las nuevas formas de ser políglotas van mucho más allá de saber inglés o francés. Qué bueno saber muchos idiomas. Esto nos exige ser políglotas mediáticos, políglotas culturales, políglotas digitales y tener siempre en mente eso que les decía yo, lo de Habermas, la conversación. Los jóvenes, cada vez más, habrá algunos o algunas que sean diferentes, tienden a esta política donde debe haber diálogo. No solamente quieren seguir a un líder, quieren a Superman, pero también quieren a Clark Kent. ¿Cómo logramos que esa acción política, esa posibilidad de que la ciudadanía se ponga en el centro, sea importante para estos jóvenes? ¿Cómo se hace esto, Raúl? Es una buena pregunta. Lo primero, plantéese un objetivo claro, segmente sus públicos. Explore qué formatos son acordes para su público, a la cobertura de Internet, a las posibilidades de esas personas. Evalúe qué contenidos visuales son pertinentes o no son pertinentes para esas personas. Esté monitoreando permanentemente. De pronto yo le digo que el WhatsApp funciona muy bien en Líbano, Tolima, y usted me dice, no, yo estoy allá y no funciona muy bien. Pues usted tiene ese conocimiento. Utilícelo para algo. Tenga un relato y un cuento consistente, primer paso. Genera interacción. Esto no es un monólogo, es un diálogo. La comunicación del monólogo es a donde el periódico publicaba el editorial y nadie le decía nada, pues eso ya se acabó. Por favor, construya comunidad en donde las personas que participan de esa comunidad son algo más que actores pasivos, están opinando y están construyendo. De eso se trata hacer narrativa transmedia. ¿Qué le aconsejo también? Construya mensajes claves. Si usted no tiene un mensaje clave, termina hablando de cualquier cosa. Entrénese para ser buen vocero, mejore su voz, mejore su cuerpo, construya su discurso. Y no solamente se entrene usted candidato o candidata, ese grupo cercano, esas 4 o 5 personas que lo rodean, más que también estén preparadas para ser voceros y voceras delegadas. Sáquele provecho a este conocimiento desde la voz, cuerpo y palabra que le estoy planteando y que por supuesto es más amplio. Yo le planteo algunos elementos, hay muchísimos más. Ahora, que todo lo que les estoy diciendo no vaya a conducir a que usted piense que las palabras o el contenido programático no son importantes. Usted se está metiendo en política. Y si usted se está metiendo en política es porque tiene algo que decir, tiene una posición que tomar, piensa algo, tenga una idea clara, por supuesto pertinente para su partido o el grupo político con el que está trabajando. Tenga esa idea clara y vuelva a un mensaje claro, para que no se convierta en un discurso vacío. Y tradúzcalo a las palabras, a los contextos y a las realidades de las personas que lo escuchan, por favor. Hágalo además con palabras que atrapen. Una de las compañeras ahora nos decía las muletillas. Claro,
Cada vez que usted escucha a una persona con muletillas o con palabras predecibles o lugares comunes, usted sale expulsado. Evite el exceso de diminutivos. Ya le voy a contar muchos elementos que le pueden ayudar a tener un discurso más poderoso. Le invito a que tenga en cuenta que la comunicación es ethos. Por favor, Diego, veo tu mano levantada. Hola Raúl, sí, nos hacen otra pregunta acá sobre el manejo de redes sociales y qué estrategias utilizar para buscar neutralizar esos ataques, esos ataques de odio, esos mensajes violentos que llegan a las redes sociales. Es una pregunta muy interesante y lo primero que tenemos que señalar aquí es que si usted se dedica a seguir la narrativa de su contrincante o de su contraparte, ya perdió. Y normalmente las batallas de insulto, que espero que no salgan de usted, porque estamos hablando de una comunicación acá que tiene el objetivo de disminuir la polarización en Colombia. Pues somos jóvenes y buscamos un país diferente, un país que sea mejor. Entonces, ¿qué invitación les hago? Si ustedes se enganchan en discusiones violentas, si ustedes se enganchan en discusiones polarizantes, van a perder el rumbo de su narrativa y van a empezar a hablar en términos que no son los de sus planteamientos y de sus pensamientos. Por eso le pido, no se enganchen en ese tipo de peleas. Eso le va a arruinar su narrativa transmedia, lo va a sacar de su discurso. La tentación es muy fuerte. Claro que si me están insultando, uno tiene la tentación de defenderse y de decir algo. Bueno, busque defenderse en términos adecuados, pero en el momento en que usted pierde el camino de su narrativa por andarse metiendo en la narrativa de su contraparte, perdió. Y hemos visto montones de ejemplos en política de personas que se enganchan en discusiones que se convierten en discusiones inútiles y que lo único que hacen es debilitar a los partidos y debilitar a la democracia. Realmente en nuestro trabajo con NDI y con todo el equipo de consultores estamos convencidos que la polarización no está generando el tipo de diálogo político que necesitamos y hacemos esa invitación a bajarle de espuma al chocolate y más bien volver a lo nuestro. La gente necesita, más en esta época de pospandemia, ¿qué necesitan los jóvenes y las jóvenes? Soluciones, alternativas de emprendimiento, de trabajo, de educación. Mantengámonos en las soluciones, en la mirada de los barrios, en la mirada del desarrollo urbano y no perdamos el rumbo yéndonos a la polarización. Yo lo plantearía desde esa mirada, Diego. Ahora, más allá de eso, aquí les decía que no perdamos también de vista que la comunicación es piel, corazón y mente. Raúl, pero es que yo tengo las mejores ideas. Bueno, tener las mejores ideas, suponiendo que así fuera solamente una parte de la ecuación. Necesitamos tener las mejores ideas, generar las mejores emociones y las mejores sensaciones. Más que las mejores, las más pertinentes, las más adecuadas. Estoy generando desde mi discurso las emociones, las sensaciones y las ideas más pertinentes para mi municipio, para mi localidad, para mi distrito. Esa es la gran pregunta. Por eso, ethos, la legitimidad para decir lo que digo. Búsquese un discurso que le quepa en la boca, compañero o compañera. Si el discurso no le cabe en la boca, va a ser un problema, que no haya una contradicción evidente. Patos, genere las emociones que necesita generar. Logos, tengo unas ideas claras. Piensa en las mediaciones. ¿Qué va a hacer la gente con lo que yo le estoy proponiendo? No solamente qué le quiero decir a la gente, sino qué busco que las personas puedan hacer con lo que le estoy proponiendo. Y siempre hablamos de los actos del aula. Los actos del aula son una herramienta lingüística muy potente sobre la cual les planteo algo. Y no es lo mismo decir el edificio es bonito que se declara inaugurado el edificio. El edificio es bonito es una frase descriptiva. Se declara inaugurado el edificio es una acción desde las palabras. Que su discurso, compañero o compañera, que su discurso, candidato o candidata, son discursos con actos del habla que generen acción, más acción y menos descripción. Algunos consejos para que tenga un discurso impactante. Cuidado con los verbos desempoderados, con decir lo que yo pensaría, lo que yo creería. Estamos pensando en líderes y en lideresas que no creerían, dirían o digamos, o lo que yo me atrevería a decir. Eso nos baja el estatus. Pensemos en la persona gramatical. Estamos hablando de lo que se debe lograr o de lo que debemos lograr. ¿Somos fríos y distantes o somos conectivas? Podemos hablar de forma impersonal como se observa o podemos hablar de lo que construiremos. Cuidado con los adjetivos y adverbios calificativos que son carretudos. Lo maravilloso, lo espectacular, lo tremendo.
En un país que ha tenido tantas dificultades, tendemos a pensar de que eso tan bueno no dan tanto. He visto personas muy competentes caer en discursos carretudos por excederse en calificativos. A los periodistas tienden a frenarnos ese uso excesivo de calificativos. Pilas con los conectores. Mi discurso está lleno de peros, de aunques, de a pesar de sin embargo. Porque en una época en que la gente necesita esperanza, un discurso de exceptos, de sin embargos, pues difícilmente va a motivar a las personas. Ahora, si su campaña se basa en sembrar un subtexto de preocupación y de tragedia, pues es un camino. Lo que le puedo decir es que los conectores nos pueden mostrar derrotados y en una actitud negativa. Hablamos de proyecticos, de cositas chiquitas, o hablamos de megaproyectos y grandes obras. ¿Somos pretenciosos o somos poco ambiciosos? ¿O encontramos el punto adecuado del uso de diminutivos o aumentativos para tener una comunicación asertiva? Nos la pasamos hablando en negativo, decimos que no vamos a lograr cambiar lo que no se ha podido solucionar hasta la fecha. Tenemos 5 nos por cada sí y sin embargo queremos ser el cambio y queremos ser la nueva generación. Cuidado con el uso de negaciones. Las negaciones son muy confusas. Somos el país criado con el no sale hasta que no haga la tarea. Y pues niños y niñas se han criado con una confusión con el uso de las negaciones hasta el punto de que a veces no sabemos si nos están diciendo que sí o que no. Mejor en positivo si puede. Si va a negar, niegue una vez. En todo caso, nunca pregunte en negativo si busca una respuesta positiva. Y finalmente, pilas con el uso de las palabras inútiles. Bueno, buenas noches. Hoy estamos aquí para hablar de comunicación. La idea es que podamos compartir estos temas que son de gran utilidad, sobre todo la parte verbal. Básicamente esto se trata, digamos, que de potenciar nuestras habilidades comunicativas. Deshiervemos el discurso. Un discurso repleto de palabras inútiles es débil y no contribuye a una campaña exitosa. Finalmente, formemos a esos voceros y voceras que nos van a acompañar en la campaña. A veces nos centramos solamente en el candidato o la candidata. Y desde esta época, desde esta fase de los consejos municipales de juventud, tenemos el deber de construir una política plural, donde haya voces múltiples. ¿Quién le habla a los distintos públicos? ¿Quién habla con las agrupaciones religiosas? ¿Quién con la población diversa? ¿Quién habla con los emprendedores y emprendedoras? ¿Quién con el sector productivo? ¿Quién habla con los deportistas? ¿Quién habla con la clase política? ¿Quién habla con los líderes y lideresas de acción comunal? Es posible que usted, candidato o candidata, no pueda hablar con todo el mundo. Sí necesita voceros y voceras de apoyo que puedan hablar con todo el mundo. Y le invito a que se rodee de equipos con voceros y voceras aptas para conectar con todo el mundo. Esto exige voceros y voceras formadas. Busquen información de Micali, busquen información de Ivette Consuelo Hernández, busquen información de todos estos personajes como Joe Navarro, como Paul Ekman. Aquí lo que hay es información. Estamos en una época donde para ser buenos candidatos y candidatas se necesita informarse. Muy generosamente su partido se ha interesado a jóvenes en que tengan estas herramientas. Gracias al Instituto Demócrata por este espacio y nos aprestamos a escuchar otras preguntas y a brindar más información con base en esto. ¿Teníamos alguna pregunta pendiente, por favor? Que no se nos vaya a quedar alguna en el tintero. Hola, Raúl. No, por el momento no tenemos más preguntas. Quisiera invitar bueno, Erika Ramírez está levantando la mano, entonces... Escuchemos a Erika. A ver qué nos sí, dice a Erika. ver, Por favor, Erika. La voy a pasar acá como panelista para que pueda ella formularnos la pregunta aquí en vivo y en directo. Excelente. Entonces, Erika, si puedes aceptar la invitación a subir como panelista y para poder formular tu pregunta. Ya, Erika, la tenemos acá, Erika. Hola, Hola, ¿cómo estás, Erika? muy bien, buenas tardes. Quería más que una pregunta, digamos, no pudimos estar en la charla completa algunos jóvenes, nosotros somos del municipio de Amalfi, Ajá. porque tuvimos un inconveniente con el enlace.
Entonces, como estoy viendo que que la reunión está quedando grabada, es para saber si es posible que nos compartan la grabación, porque me parece que, o sea, la parte que he podido escuchar me parece demasiado interesante y demasiado importante todos los conocimientos que ustedes hoy nos están compartiendo. Entonces, qué bueno poderla tener. Pues un saludo a Malfi, tierra muy querida, con mucha familia en la zona. Qué rico escucharte, Erika. Sí, vamos a tener esta grabación. Diego de pronto nos puede comentar Sí, si más adelante por qué medio nos comparten el enlace, pero sí, esta grabación va a estar a disposición de ustedes para que la puedan escuchar en Amalfi completa. claro que sí, Raúl. Erika, para tu pregunta, efectivamente la sesión se está grabando. La idea es poderla trasladar el producto que surja al partido y seguramente el partido dispondrá de la plataforma o del enlace para que ustedes puedan tener acceso a esta información, a estos elementos que hemos brindado hoy. Bueno, muchísimas gracias y bienvenidos siempre a la Tierra del Tigre. Ah, sí, un abrazo a la tierra del Tigre, todo nuestro cariño a Malfi, gracias por estar pendientes de este espacio. No sé si alguien más de pronto tenga, de pronto de las personas que nos están siguiendo, tenga alguna pregunta, algo más para agregar. O si tenemos preguntas pendientes, que hubo un momento en que recibimos una ráfaga y siento que de pronto se nos pasó alguna. Si hay alguna pregunta en la que esté endeudado, con mucho gusto. Y si hay preguntas nuevas, pues también para que aprovechemos Yo, estos últimos minutos. a mí se me quedó una en el tintero y creo que tocaste algo en una de las preguntas que te formula Isabel, pero de pronto quisiera yo volverla a reiterar porque a mí se me quedó. ¿Qué estrategias usar para no hablar tan rápido? ¿Qué propuesta de pronto tú sabes que en la exposición, en los nervios del asunto, uno cree que está siendo muy claro, pero pues nadie, de pronto el público no entiende nada porque los nervios nos cogen, se apoderan de nosotros y comenzamos a echar rápido para salir rápido del tema, echamos el cuento rápido para salir rápido del tema y como quitarnos ese peso encima. ¿Qué Qué recomendación buena sobre eso? pregunta. Yo sugiero que haya muchas ventanas de interacción, Diego, que haya muchas. En este espacio, pues por la dinámica misma, por la cantidad de personas, no tuvimos tantas ventanas de interacción como hubiéramos querido. Pero la verdad es que, miren que en el mundo digital el diálogo es mucho más poderoso que el monólogo. Entonces, la invitación que les hacemos muy sinceramente a nuestros candidatos y candidatas a los consejos municipales de juventud es que generen más diálogos que monólogos. Generemos más diálogos que monólogos. ¿Es un reto? Es un reto. Pero en el mundo digital es muy difícil que las personas nos amañemos escuchando a la misma persona hablar mucho tiempo. Entonces, la invitación a que formulemos preguntas, a que escuchemos las inquietudes, a que las desarrollemos, a que haya más conversación. ¿Esto qué le da? Le da pausa a las personas para empaquetar la información. Ahora, ya yendo al punto exacto que tú me planteas, hay estrategias desde la fonoaudiología, no para hablar más despacio, sino para tener más variedad en la velocidad. Porque hablar rápido o despacio no está mal, ni bien. Hablar agudo o grave no está mal ni bien. Hablar duro o suave tampoco está mal ni bien. Lo que está mal realmente es no tener variaciones en el uso de la voz que le faciliten a las personas empaquetar el conocimiento que estamos brindando o los debates que estamos proponiendo. Entonces, primero, mucho diálogo, que eso lo frena uno un poco y ayuda a empaquetar la información. Dos, más allá de eso, buscar tener variedad. Y en eso muchas veces nos pueden apoyar los fonoaudiólogos, incluso actores. Yo sé que muchos de los jóvenes y las jóvenes que nos escuchan tienen amigos actores, actrices, que tienen fonoaudiólogos, fonoaudiólogas. Insisto, así como buscamos expertos en política pública, expertas en presupuestos y en economía, valgámonos de los artistas, valgámonos de las científicas o de las personas de las ciencias de la salud, por ejemplo, desde la fonoaudiología, para tener un mejor desempeño vocal. Hay personas talentosísimas y en muy pocas sesiones es fácil lograr un habla más variada, lograr un discurso, una expresividad corporal más rica, pero implica también, y si en la medida en que ustedes vayan progresando, también jóvenes que hoy están buscando un cupo en los consejos municipales de juventud, pues van a necesitar asesorías más especializadas. Inviértanle. No basta con saber de política pública y dinero.
y recursos públicos. Esto exige saber de comunicación y de generación de diálogos transmedia. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Por el momento, pues aquí más preguntas en el chat no tenemos. Le dejaría la palabra a Felipe y a Isabel, que los veo por acá. Entonces, sigan ustedes adelante. Bueno, no, darle las gracias al NDI como siempre por todo este apoyo que nos dan. Es muy importante la ayuda que nos brindan para hacer esta transferencia de conocimiento en todas estas diferentes técnicas que hay para que sean mejores candidatos y puedan llegar de una forma mucho más acertada a sus electores. A Raúl, pues muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos Con mucho gusto. contaste, súper, súper importantes todos esos datos, esos tips. Y a todos los que se conectaron y a los que van a ver esto a través de las redes del partido, como lo decía Diego ahorita, cerramos la reunión, se genera un link y lo vamos a subir tanto al canal de YouTube del partido como a la página, a la fanpage del partido también. Entonces ahí podrán seguirlo viendo, podrán retroceder, profundizar en alguna cosa que les quedó duda y también pues seguimos pendientes de todos sus comentarios. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Isa, muchas gracias por estar también hoy con nosotros. No, a ustedes, Raúl, de nuevo, un millón de gracias desde el partido. Súper interesante toda la información. Sí quiero recordarles a las personas que estuvieron hoy conectadas de estar pendiente del próximo curso de la semana que viene. Son 2 cursos, acuerden, por semana. Por favor, también recuérdenles a sus compañeros a asistir a estos cursos, los cuales, como ustedes pueden ver, dan herramientas muy sencillas, súper prácticas, pero súper interesantes para el desarrollo de sus campañas y de sus labores, tanto políticas y, bueno, pues finalmente de la vida cotidiana. Entonces, de nuevo, gracias a Raúl, al NDI, y pues para todos, muchas gracias por la asistencia y nos vemos la semana que viene en nuestro próximo módulo. Gracias, Adiós. gracias al partido, gracias a NDI, un espacio muy agradable y quedamos a su entera disposición. Muchas esperanzas en estas nuevas generaciones, en estos consejos municipales de juventud. Quedamos muy conectados. Bueno, gracias a Dios, que estén bien. Gracias.